Ahora vamos a aprender la relación de proporcionalidad directa a partir de la clase 2.1. Podemos ver el problema de inicio, que lo titulamos Analiza como siempre, y a partir de eso vamos a sacar conclusiones. Como ustedes pueden ver, dice el texto que Ana abre un chorro y vierte agua en un recipiente. Toma nota de la altura del agua al pasar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, etc. Y escribe los datos en la tabla. ¿Qué significan esos datos? Significa que después de 1 minuto que el agua está cayendo, el agua sube 5 centímetros en el recipiente que ocupó. Imagínense que pudo ser un guacal, un balde, lo que sea. Pero después de pasados 2 minutos, la altura llegó a 10 centímetros. Pero también pudiera ser que después de 3 minutos, observó que la altura subió hasta 15 centímetros. Pasados 4 minutos, se dio cuenta que la altura llegaba a 20 centímetros. Es decir, a los 4 minutos se dio cuenta que la altura del recipiente que alcanzó el agua fue 20 centímetros. Entonces ustedes pueden notar cuál fue el comportamiento de la altura con relación al tiempo. Es decir, que por cada minuto que va pasando, ¿cuántos centímetros va aumentando el agua? Mire, ¿cuántos centímetros va aumentando? Va aumentando 5 centímetros. Es decir, que si pasa 1 minuto, el agua sube 5 centímetros y así sucesivamente. Es decir, que si fuera, por ejemplo, 5, después de 5 minutos, ¿cuál hubiera sido la altura? Solo le tendría que sumar 5 al 20, ¿verdad? Le daría 25. Y si fueran 6 minutos, entonces la altura sería de 30, solo le va sumando 5, ¿no? Y si fueran 7 minutos, entonces la altura sería de 35. Y si fueran 8 minutos, entonces la altura sería de 40. ¿Ve? Simplemente por cada minuto, la altura del recipiente, la altura del agua, perdón, en el recipiente va subiendo 5 centímetros. Perfecto. ¿Qué nos pregunta el problema? En el literal A, partiendo de 1 minuto, ¿qué sucede con la altura si el tiempo se duplica o triplica? ¿Qué significa duplicar o triplicar? Duplicar significa multiplicar por 2 o por 3. Por ejemplo, si el tiempo, que es 1 minuto, lo multiplicamos por 2, ¿cuánto da 1 por 2? Da 2. Es justamente lo que ustedes están viendo ahí. Luego, ¿qué pasa si la altura también se multiplica por 2? Vea, 5 por 2, ¿cuánto da? Da 10. Entonces, efectivamente, ustedes pueden notar que si duplicamos el tiempo, también se duplica la altura. Eso pasa. Ambos números se multiplican por 2. Y si multiplico por 3, mire, el 1 lo voy a multiplicar por 3. ¿Cuánto es 1 por 3? 3, mire, si da exacto. El 5 lo voy a multiplicar por 3. ¿Cuánto es 5 por 3? 15. Entonces sí, encaja a la perfección. Entonces ustedes pueden notar que si el número, el tiempo, se duplica la altura. Si el tiempo se triplica la altura. Es decir, van creciendo de la misma manera. Al usar la tabla, usted se ubica en la columna con tiempo 1 minuto y altura 5 y ahí hace lo que acabo de hacer yo, que es duplicar o triplicar. Y ahí usted se puede dar cuenta que si el tiempo se duplica o triplica, la altura también se va a duplicar o triplicar, que es lo que acabamos de ver. ¿Qué pide en el literal B? Partiendo de 2 minutos, dice. Es decir, que nos vamos a ubicar aquí. Ahí nos vamos a ubicar, partiendo de 2 minutos. ¿Qué sucede con la altura si el tiempo se duplica? Es decir, ¿qué pasa si el tiempo lo multiplicamos por 2? ¿Cuánto es 2 por 2? Le va a dar 4. Vamos a llegar hasta aquí, mire. Pero ¿qué pasa con el 10? Si usted lo multiplica también por 2, ¿cuánto es 10 por 2? Le va a dar 20. Entonces pasa exactamente lo mismo. Si el tiempo se duplica, la altura también. O sea, no hay dónde perderse. El comportamiento va a ser el mismo. Entonces ustedes pueden ver, duplicar el tiempo a partir de 2 minutos significa multiplicar 2 por 2 y nos da 4, que sería este valor. Observo que si el tiempo se duplica a 4 minutos, entonces la altura se duplica a 20, porque 10 por 2 es 20. Entonces al duplicar uno, también se duplica el otro. De acuerdo a los datos de la tabla, ¿cuál sería la altura del agua a pasar 5 minutos? Es decir, para saberlo, yo lo dije al principio, ¿verdad? Cuando fui completando la tabla, pero digamos que ya no nos acordamos. ¿Cómo podemos hacer? Como aquí está diciendo, al pasar 5 minutos, entonces tendríamos que multiplicar por 5 ambas cantidades. ¿Cuánto es 1 por 5? 5, aquí se va a completar, mire.
¿Cuánto es 5 por 5? 25, y ahí quedaría completado. Entonces significa que los dos números los tendríamos que multiplicar por 5 y llegamos hasta acá. Quiere decir que al pasar 5 minutos, la altura del agua va a ser 25. Así de sencillo. De 1 a 5 minutos, el tiempo ha aumentado 5 veces. Entonces la altura del agua también va a aumentar 5 veces en el recipiente, ¿verdad? Multiplicando simplemente 5 por 5 llegamos a 25 centímetros. En resumen, cuando dos cantidades A y B cumplen que al multiplicarse por 2 o por 3 también se multiplica la otra, entonces son cantidades directamente proporcionales. Como en este caso, si el tiempo se multiplicaba por 2, la altura también. Si el tiempo se multiplicaba por 3, la altura también. Es decir, cuando ambos números se multiplican por el mismo número para generar el siguiente, son directamente proporcionales, que es tal cual lo está diciendo aquí, ¿ve? Es decir, decimos que dos son directamente proporcionales cuando van creciendo de la misma medida. En este caso sería, si se va multiplicando por la misma cantidad, entonces son directamente proporcionales. Pero ¿qué tal si en los datos que teníamos en la tabla, por ejemplo aquí, no se cumpliera que al multiplicar por 2 lo de abajo también se multiplica por 2? Entonces no serían directamente proporcionales. Pero en este caso sí lo son, porque si se multiplica por un número el tiempo, por el mismo número se va a multiplicar la altura del agua. Por eso son directamente proporcionales y a esa relación se le llama relación de proporcionalidad directa. Ahora van a resolver ustedes los ejercicios de la página 101. Por ejemplo, aquí le muestra la relación entre la cantidad de papayas y el precio. Son directamente proporcionales. Vean qué es lo que pasa. Aquí, de 1 para 2, aquí se ha duplicado, miren. Y aquí, el precio también se ha duplicado. Entonces, ustedes pueden ver que la cantidad de papayas, acá tendríamos una papaya vale $2, entonces 2 papayas valen $4. ¿Qué va sucediendo aquí? Por la cantidad que multiplique el 1, por la cantidad que multiplique las papayas le va a generar el precio también. Por ejemplo, si usted multiplica por 3, sería para acá, 1 por 3, 3. Entonces el 2 también va por 3, sería 6. Y así sucesivamente lo va a ir completando. Otra manera, usted puede ver que el precio va incrementando 2. Entonces lo va a ir sumándole 2 y ahí lo puede completar también. 2 más 2 le da 4. Le suma otro 2, le va a dar 6. Entonces aquí tendría que completar con 6, después con 8 y así sucesivamente. Es decir, usted puede ver que va aumentando en 2 el precio. Lo mismo puede hacer usted en la siguiente tabla. Solo observe la relación y usted va viendo cómo va creciendo. Por ejemplo, dice que un automóvil recorre una carretera con una rapidez de 40 kilómetros por hora. ¿Qué significa esto? Que en una hora avanza 40 kilómetros. Eso es lo que dice. Entonces comenzamos que la distancia recorrida en una hora es 40. Y si son 2 horas, ¿cuántos kilómetros van a ser? Ya no van a ser 40, van a ser 80, ¿verdad? Porque a cada hora le va sumando 40 kilómetros, entonces va sumándole 40 kilómetros y va generando el siguiente. Así lo va a completar. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido al transcurrir 6 horas? Bueno, multiplique por 6 estos dos números. Entonces tendría que multiplicar 40 por 6 para que le salga ese resultado. Eso es lo que ustedes tienen que hacer.